no es sencillo dar ejemplos de funciones de R en R que son discontinuas en todo punto. Por ejemplo, la que tenemos aquí, f de x, que vale 0 cuando x es racional y 1 cuando x no es racional. Esta es una función discontinua en todo punto de R, y no solo eso, sino que además es una función en la que ni siquiera existe ningún límite lateral en ningún punto. Ahora la pregunta es, si añadimos la condición de que la función sea monótona, ¿es posible encontrar alguna función que también sea discontinua en todo punto? Vamos a ver que la respuesta es no, demostrando el siguiente teorema, en el cual obtenemos un resultado aún más fuerte de lo que nos hace falta para responder a esta pregunta. Y es que sea f una función de R en R creciente. Entonces, el conjunto de puntos de discontinuidad de f es contable. Es decir, el cardinal del conjunto de los x de x tales que f es discontinua en x es contable. Bueno, y he enunciado este teorema para funciones crecientes, pero exactamente lo mismo, el mismo argumento funcionaría para funciones decrecientes. Para demostrarlo, empezamos observando que R es una unión numerable de estos intervalos, de los intervalos menos nn, donde n recorre los números naturales. Por tanto, para ver que el conjunto de discontinuidades de f en todo R es creciente, basta ver que la función f restringida al intervalo menos n es continua excepto quizás en un conjunto contable. ¿Vale? Así, el problema que teníamos para una función de R en R ya lo hemos reducido para una función definida en un intervalo cerrado y acotado. ¿Vale? Ahora tenemos nuestra función restringida al menos nn, que va de este intervalo menos n en R. Y es creciente. Ahora viene la observación clave, que es que para todo x0 de este intervalo, abierto esto si queremos de menos n a n, existe el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x, y es el supremo de los f de x cuando x es menor que x0, y existe el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, y es el ínfimo de los f de x donde x es mayor que x sub 0. ¿Vale? Vamos a ver esto
como se entiende gráficamente. Tenemos aquí el intervalo menos n, n, y una función que es creciente. Digamos esta. Vamos a suponer que aquí tiene un salto, luego sigue así, aquí tiene otro salto, a partir de aquí sigue así, aquí otro salto, a partir de aquí sigue así, aquí otro salto, y hasta aquí viene así. Vale, pues en un punto cualquiera, digamos en el x igual a 0, bueno, en el x igual a 0 es continua, así pues, vamos a pensar en este punto, ¿vale? En este punto donde está esta discontinuidad con salto. Cuando nos acercamos a este punto x sub 0 por la izquierda, la función tiende a el mayor de los valores de f cuando x es menor. Y cuando nos acercamos a él por la derecha, la función vale lo mismo, la función toma el menor valor que toma f en los puntos mayores que x sub 0. Y esta es la clave del teorema, ¿vale? Esto es lo que nos sucedía cuando tenemos una función discontinua, bueno, cuando tenemos una función que no es monótona. En la función con la que hemos empezado este vídeo, esa función no es monótona y en ella ni siquiera existen los límites laterales. Que sea monótona hace que los límites laterales sí que existan. Y ello es lo que nos va a permitir demostrar el teorema. Vale. Por tanto, esto significa que todas las discontinuidades de f son de salto finito. Vale, entonces ahora sea epsilon un número mayor que 0 y queremos controlar el número de discontinuidades de salto mayor o igual que epsilon. Vale. ¿Y cómo podemos controlar el número de discontinuidades de salto mayor que epsilon? Pues la idea está en que nuestra función f en menos n toma un cierto valor, este de aquí, f de menos n, y en n toma este otro valor, f de n. Y como la función es monótona, todos los valores de f en este intervalo están entre f de menos n y f de n. ¿Vale? Todos los valores de f en el intervalo menos n están entre este f de menos n y este f de n. Así pues, por ejemplo, ningún salto puede ser mayor que esta diferencia f de n menos f de menos n, por ejemplo. Y no solo eso, sino que tenemos lo siguiente. Que es que epsilon por el cardinal del conjunto de los x del intervalo menos n tales que f tiene una discontinuidad de salto
mayor o igual que epsilon en X, epsilon por el cardinal de este conjunto ha de ser menor o igual que la diferencia entre f de n y f de menos n. ¿Vale? ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque en cada una de estas discontinuidades la función crece por lo menos epsilon. En cada una de estas discontinuidades la función crece por lo menos epsilon. Por tanto, como en todo el intervalo la función lo que crece es esta cantidad de aquí, ese número de puntos en los que la función crece epsilon, al menos, no puede ser demasiado grande. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que el cardinal de los x del menos nn, tal es que f tiene una discontinuidad de salto mayor o igual que epsilon en x es menor o igual que f de n menos f de menos n partido epsilon, y lo que me interesa es simplemente que esto es menor que infinito, es decir que este conjunto es finito. ¿Vale? Y esto era cierto para cualquier epsilon mayor que 0. Ahora tomamos los valores de epsilon 1 partido por k. Perdón, 1 partido por k. Cualquier discontinuidad de salto va a tener un salto mayor que un 1 partido por k para un k. ¿Vale? Es decir, para todo x0 del intervalo menos n tal que f es discontinua en x0, f es discontinua en x0 con salto mayor o igual que 1 partido por k para un k. Dicho de otra forma, cualquier discontinuidad de la función en el intervalo menos n pertenece a uno de estos conjuntos donde los epsilon son de esta forma, 1 partido por k. Como el número de conjuntos que estamos considerando es un conjunto contable, ya que k es un número natural y cada uno de estos conjuntos es finito, hemos visto que cualquier discontinuidad está en un conjunto contable, que es lo que queríamos demostrar.